I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. ¿Cómo están? Hoy nos vamos a un tema distinto. En realidad, la cuestión sería analizar el gobierno actual a nivel nacional y la herencia que recibe Macri del gobierno anterior. ¿Qué herencia me pareció que recibe Macri, así de público conocimiento? El cepo al dólar, los holdouts, la herencia de desinclusión social de décadas, donde el narcotráfico se instala en la Argentina y forma parte de una microeconomía, precisamente entre las clases que están absolutamente más desprotegidas. Digo microeconomía porque venden y consumen Paco. Esto fue una investigación que hicimos con un grupo de alumnos de la Universidad Católica de Salta y lo pudimos constatar no solamente en la ciudad de Salta, en el departamento de Güemes, en El Bordo y otros lugares. ¿Qué más podríamos decir que recibe Macri? Una situación internacional atípica, la economía de Brasil con algunas variantes, una economía que tiene una hermandad con la Argentina, bien o mal llevada, pero es así. Pero también dentro de ese contexto, los que saben dicen que puede ser la gran oportunidad de Macri como un emergente en Sudamérica. ¿Por qué? Porque algunos países no muestran una mejoría como India, porque China entra en un proceso de desaceleración, porque Brasil tiene una economía que en este momento no marcha como corresponde. ¿Podría Macri presentarse como un emergente en el continente sudamericano? ¿Qué más acompaña a Macri? Un partido que de pronto no está unificado, que se debe oponer y que debe arreglársela con una oposición en la que tal vez lo más interesante de esta gestión es el telón de fondo. El telón de fondo es la corrupción del gobierno de los Kirchner, que no tiene medida, es incalculable lo que todo el tiempo aparece. Un telón de fondo que indudablemente nos favorece, por lo menos desde el punto de vista del rumbo que hay que tomar y de algo que veníamos denunciando, que no era un gobierno de inclusión, era un gobierno de desinclusión. ¿Qué más recibe Macri? Bancos rotos, descrecimiento económico porque no había crecimiento. Ese y otros temas. Vamos con nuestros invitados, después de un corte tenemos dos partes. La primera en relación a estos indicadores generales, la segunda va a ser precisamente qué pasa con la provincia de Salta. ¿Acompaña a nuestra provincia este cambio a nivel nacional? ¿Cómo acompaña este cambio a nivel nacional? ¿Cuáles son los ministros que ha elegido el gobernador Urtubey? ¿Con qué criterio? ¿Representan? ¿A quién representan? ¿Al gobernador? ¿Al ciudadano? ¿Han podido de alguna manera ayornarse a los cambios a nivel nacional? Este y otro tema después del corte. El aire es nuestro. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more, and every gambler knows.
El aire es nuestro. Y acá con nuestros invitados nos acompaña el ingeniero Roberto Chá. ¿Cómo le va? Hace mucho que no venía, este es un espacio nuevo, ingeniero. Sí, estuve en otra oportunidad en este programa y bueno, es un gusto volver a estar con ustedes. Bueno, gracias por venir. Y nuestro amigo Julio Moreno, que aparece también después de un intervalo del 2015. Sí, la verdad que es un gusto estar con vos acompañándote, por supuesto, y acá con el ingeniero para poder ilustrar y por lo menos conocer cuál es lo que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué En es lo que realidad, nos está pasando sí, y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, sí. Bueno, ese es el tema, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo lo que hiciste en la parte introductoria de tu programa, te olvidaste de dos cosas importantísimas que obviamente ya después de bastantes meses de gobierno, hablar hoy de herencia ya diríamos que ya es una pasó. cosa que no es que pasó, simplemente hay que seguir para adelante, o sea, no podemos echar la culpa y culpa, pero hay un tema que es interesante recordarlo, que es la inflación, que es la madre de todos los problemas que tenemos en este momento, y después el exceso de gasto del Estado. El exceso de gasto, que se habla de un 7% de déficit con relación a los ingresos. O sea, si gastás, si recibís 100 pesos de ingreso del Estado, el Estado está gastando 107 pesos. Entonces, eso es una herencia muy fuerte, muy grave. El Estado dejó de invertir, dejó de recibir ingresos y sigue gastando mucho. Entonces, ¿cómo juega esas dos variables, más todas las variables obviamente que fue superando el nuevo presidente? Evidentemente es un tema para que lo analicemos y vamos viendo y vamos entendiendo por qué son las medidas que se están tomando y a dónde nos conducen, que es concretamente creo que es lo que tendríamos que ver y analizar y qué viene por supuesto por delante. Hay muchas quejas en relación a los ajustes, pero son inevitables. Entiendo que... El caso de las tarifas, yo no quiero defender por más o por menos, pero si estamos hablando de un atraso de tarifas de 10 o 12 años, evidentemente que en algún momento esas tarifas se tienen que poner medianamente a actualizar. Evidentemente lo que se cuestiona y lo que se critica es si se lo hacía de una forma de shock, es decir, bueno, lo hacemos todo de golpe y ponemos las tarifas en su lugar, o hacerlo en forma gradual. Este gobierno eligió hacerlo en forma gradual y evidentemente, a pesar de que lo está haciendo en forma gradual, están sucediendo estos problemas, grandes problemas de tarifazos y de precios competitivos. No tenemos precios competitivos en muchísimos productos, especialmente los industriales para exportar. Así que son cosas que tenemos que ir reacomodándonos para que esto de alguna manera logremos una senda de crecimiento, una senda de desarrollo desde la economía, desde la política y bueno, desde la sociedad, que pueda tener el tan efecto que se habla y que lo habla siempre nuestro presidente, que es la pobreza cero, que evidentemente que es un anhelo que yo creo que no solamente siendo presidente, sino cualquier ciudadano quiere tener, vivir en un país con pobreza cero y que todos tengamos muy buena calidad de vida. Así que bueno, esto es lo que hay y es lo que tenemos que ir analizando. Hay como una expectativa en relación a que el cambio tiene que ser inmediato, como no puede ser, ya pasó el tiempo, pero ¿cuándo? En definitiva, prácticamente por lo que estamos viendo, este era un enfermo terminal y se espera que este enfermo terminal, en donde aparece la corrupción del gobierno anterior, de 12 años o más de corrupción, y todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, tenga una reacción inmediata. ¿Cómo es la mirada del sector al que usted representa, ingeniero? Yo siempre digo que el campo tiene principio de realidad, que no es virtual ni discursivo, porque... Bueno, el campo y según todos dicen fue el más beneficiado porque de pronto le quitaron las retenciones a las economías regionales, al maíz, al trigo, solamente quedaron con retenciones la soja, que le bajaron 5 puntos de retención, y a su vez con la devaluación, automáticamente el campo se pudo poner en marcha porque estaba en una crisis terminal. Si bien es cierto que todavía la soja en el norte no es competitiva con estos niveles de retención, pero los otros cultivos están trabajando bien. Yo creo que hay un tema
tema importante que plantear cuando hablas de la ansiedad para que la cosa cambie, y uno escucha mucho hablar de que está siendo castigada la clase media con el aumento de las tarifas, porque si bien es cierto la clase baja tiene su tarifa social, entonces lamentablemente los ajustes que se están haciendo, y siempre todos los ajustes recaen sobre la clase media. Yo creo que eso alguien tiene que pagar un costo para poder salir de todo este desmanejo de la política de los últimos 10 años, 8 años, porque la verdad que los primeros años del kirchnerismo tuvo un manejo mucho mejor mientras estuvo Roberto Labaña, y quizás un año más la cosa anduvo medianamente bien. Después empezó todo un desmanejo y un despilfarro de los recursos públicos que había que darle un corte. Yo personalmente creo que tenía que haber sido mucho más de shock. No comparto el gradualismo, porque el gradualismo siempre termina en crisis, y cuando la crisis aparezca en el 2017 ya no se va a poder echar la culpa a la herencia. Entonces yo creo que había que sincerar todo. Yo creo que habría que sincerar todo en el año 2016 para que realmente pueda empezar a recuperarse la economía y arrancar de nuevo. Y siempre alguien tiene que pagar el costo. Cuando se habla de que se le da los beneficios a los que más tienen, por hablar del campo, de las mineras o de los empresarios, la realidad es que son los que empiezan a mover y a motorizar la economía. Si se sigue apretando al empresario, la consecuencia que seguía era la desocupación, o sea que termina siempre recayendo todo el castigo, lamentablemente, hacia los trabajadores y a la clase media. Sí es importante hacer una crítica al empresariado, que es una cosa que a mí me preocupa y me molesta escuchar cuando ahora se sinceran los empresarios diciendo: nosotros sabíamos, éramos conscientes o consentíamos el 15% o el retorno. Sí. A mí me llama la atención de que se lo pueda decir tan libremente y que la justicia no actúe en consecuencia. También he escuchado hablar a algunos políticos de decir, bueno, acá nos hicieron tantas viviendas porque no estábamos de acuerdo con el retorno. También está incurriendo en un delito que la justicia debería también actuar. O sea, no puede ser que éramos todos conscientes y éramos todos, hacíamos la vista gorda ante esta corrupción. Yo creo que comparto con Julio que uno de los principales problemas de la herencia era el déficit fiscal y como consecuencia la inflación, pero creo que hay una herencia mucho más grave, que es la de los valores, ¿no es cierto?, la de las culturas, que eso va a costar mucho más tiempo poderla subsanar. Digo, pero no tenemos que mirar solamente para un lado. Creo que todos los responsables no solamente hacer un mea culpa, sino realmente tienen que pagar las penas, y de ahí sí poder arrancar hacia adelante, porque si no cambiamos los valores dentro de la sociedad, es muy difícil salir adelante, ¿no? Es muy interesante el análisis del ingeniero, porque yo comparto totalmente con usted que no es una cuestión solo de los gobiernos, hay una complicidad del ciudadano y hay una permisividad, un consentimiento. Digo, la corrupción se arma con más de una punta, son redes de corrupción en realidad, lo que uno está evaluando, que es lo que aparece. Pero también a mí me sorprende que esa misma justicia, porque no ha cambiado, que estuvo tan silenciosa durante más de 12 años, ahora empiece a reaccionar, y me genera también cierta incredulidad. ¿Es esta misma justicia la que ahora va a decidir el destino de esta cadena de corrupción que ha empobrecido a la Argentina, que compromete la generación de sus hijos, la generación de sus nietos, porque es una deuda que se va a pasar de generación en generación? Yo tengo mis dudas en relación a ella, a menos que también, no descarto, hay otros intereses y estamos alineados con otros países, que no es Venezuela, que no es Irán. Creo que en esta relación, si bien Macri ha sido muy prudente,
cuando él dice, no soy pro-yanqui solamente, y mi relación con Estados Unidos va a ser una relación cordial, pero no voy a quedar encarnado con Estados Unidos ni tan comprometido. Pero yo apuesto a ese tipo de control también sobre la justicia nuestra, porque ha sido tan absolutamente desmedido el silencio de la justicia, que a mí me genera dudas sobre el destino que van a tener los corruptos que hoy a lo mejor ya tendrían que estar presos. Bueno, pero hay un tema. Lamentablemente en nuestro país la política se financia el mismo gobierno, el mismo Estado financia la misma política, y es justamente pero ese el ciudadano famoso, podría controlar, ese famoso tago que se les hace, y sabemos concretamente que se financia a través de los sobreprecios de las obras públicas y demás. Eso por un lado. Fallan los organismos, no solamente el Poder Judicial, sino los organismos de control, porque evidentemente cuando hay una obra sobredimensionada, un precio excesivo, el organismo de control tiene que decir, señores, esta obra está mal o esto no corresponde, el precio de mercado es tal o cual. Digamos que no solamente la culpa es del Poder Judicial, sino también de los organismos de control que no cumplen o no se ayornan con el organismo, con el objetivo que realmente ha sido y han sido creados para tales fines. Y por otro lado, lo que sí te tengo que explicar, o por lo menos que quede claro, es que este gobierno de última dice, bueno, señores, vamos a cambiar el paradigma. O sea, al margen del alineamiento con determinados países, el paradigma que antes estaba basado fundamentalmente en el gran consumo que había en el país, ahora el paradigma va a estar basado en la inversión, en la generación de fuentes de trabajo y la generación de riqueza. ¿Por qué? Porque todos estos años que no ha crecido nuestra economía, evidentemente, de alguna manera tenemos que empezar a hacer el cambio. Se castiga a los corruptos, evidentemente, creo y espero que llegue hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Yo espero que sí. Y que le den su beneficio. Pero también hay que entender al Poder Judicial, porque el Poder Judicial son designados por el Ejecutivo. Entonces, esa es la otra pregunta. ¿Qué libertad puede tener un juez si sabe que dentro de 4 o 6 meses o 6 años, cuando se le venza el mandato, ese juez se irá y no vendrá o no se quedará, y eventualmente vendrá algún otro juez adicto al poder que no haga o lo cajonee a toda la gente? Yo hubiera renunciado. Ese es el otro planteo. Yo hubiera renunciado y hubiera elegido otra forma de sobrevivir en el planeta. Pero es que no me parece que es lo que hay. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay un para tema nada, más. porque hay otra forma de ¿Por qué no vivir. renunciaron entonces? Yo creo que hay un tema. Porque es cómodo, porque esa es la corrupción del ciudadano argentino. Yo creo que hay un tema más de fondo, que es el reclamo o el sentir de la sociedad. O sea, un juez no puede o le cuesta ir en contra de un gobierno que saca el 54% de los votos. Y la gente vota a ese partido político sabiendo que es corrupto. Y le pregunta, ¿y usted no me molesta que sea corrupto? Entonces, en estos momentos la sociedad es la que está reclamando justicia. Y la justicia está respondiendo a un pedido de la sociedad. Entonces yo creo que la sociedad tiene mucha influencia en este tema. Yo una vuelta le hice una consulta a un politólogo, digo, ¿cómo se hace en una república cuando el Poder Ejecutivo no cumple el mandato de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial? Que era el caso cuando se daba que la Suprema Corte de Justicia había intimado al Poder Ejecutivo que lo vuelva a poner en funciones al fiscal de Santa Cruz, que nunca lo pusieron de vuelta en funciones. Y me contestó lo que estoy diciendo ahora. Si la sociedad no lo reclama, si a la sociedad no le importa que no se incurra en esos cosas, acá no pasa nada. En otros países, en otras democracias, en cuanto hay un acto de corrupción, automáticamente los indicadores, todos manifiestan el malestar de la sociedad. Y sí se producen los cambios que se tienen que producir en los gobiernos. Lamentablemente la sociedad argentina eso no pasaba. Hoy creo que sí está pasando, y por eso la justicia está actuando. No solamente está actuando con el gobierno que se fue, sino que está actuando con el gobierno actual. Sí. De hecho, tenemos el caso de los Panama Papers, y tenemos el caso de Grandinetti, el intendente. O sea que también está actuando con el actual gobierno. Y eso es muy bueno y eso es muy positivo y tiene que ser así. Independientemente de la figura política o la afinidad o el gusto que uno pueda tener por el gobierno. Yo he trabajado para el gobierno, para cambiar de gobierno, digamos. Sí.
Pero también estoy de acuerdo con que se los controle desde el primer día que asumen a sus funciones, que la justicia lo esté mirando y que la sociedad lo esté mirando y que reclame que la justicia actúe hoy, no que espere que el gobierno se vaya para yo que te hago una actúe. pregunta y se las hago a los dos. Porque realmente acá hay que destacar el trabajo de los medios. Sí. Que eso es importantísimo. Entonces yo no sé si... Y el apoyo que ha tenido de la sociedad, porque los medios han tenido un apoyo de la sociedad. La clase política, salvo 2 o 3 políticos renombrados, Elisa Carrió y demás, son los que vienen denunciando hechos de corrupción. Creo que estos hechos de corrupción se han instalado cuando los medios se han hecho partícipe. Entonces, realmente yo no sé, y es la pregunta que yo digo, ¿qué es más importante en este momento ante un hecho de corrupción? ¿Los medios o los jueces? Creo que es ahí donde de última debemos decir, bueno, señores, si esto no lo agarra un medio, ese es un tema, no está socializado o no se conoce en el país, tampoco los jueces ese es un hacen tema alguna cosa. muy absolutamente trabajado. Por algo, los medios forman parte de uno de los poderes más importantes, cuando el medio es legítimo, obviamente, y ha decidido, desde mi punto de vista, la presidencia de la Nación a favor de Macri. Porque eso es lo que pasó en la Argentina. Fue precisamente la representación de la oposición a través de los medios. Legítima. Pero segundo, también hay una reacción del ciudadano, como dice Roberto Chá, que ya no quiere más de lo mismo, y hay señales de que esta sociedad que está intoxicada ¿de qué? De confort, de comodidad, de permisividad, de falta de inclusión laboral legítima, de falta de principio de realidad. Y yo entiendo que la falta del principio de realidad uno la mide exactamente cuando se esperan resultados mágicos de un gobierno que asumió hace unos meses, después de haber estado intoxicado durante años en manos del Partido Justicialista. Entonces, más allá de cuál sea la ideología, la respuesta actual del argentino, a través de los medios y sin los medios, es distinta. Y eso es algo que sería muy interesante evaluar, no solamente qué pasa a nivel nacional, porque a nivel nacional es esto. ¿Qué pasa a nivel de Salta? Yo digo, Salta forma parte de la República Argentina, porque acá hubo un cambio, una fractura contundente. A nivel nacional las cosas cambiaron, la respuesta ha sido prácticamente inmediato, todo lo que se decía que no se iba a poder, Caputo que pudo negociar, Kicillof, y de pronto era el cepo, era imposible, que no podíamos, que el dólar que se disparaba, no pasó nada, todos estos pronósticos pesimistas de que no se iba a poder, el tema de los jubilados que no se iba a poder, las inversiones de otros países que no se iba a poder, y bueno, Macri avanza a paso redoblado, diría. ¿Qué pasa a nivel provincial? Yo no veo línea de crédito del Ministerio de la Producción, sinceramente. La última línea de crédito que yo tuve noticia, estábamos con el 9% del Banco Nación, hoy el 9% del Banco Nación, de incentivo a la producción, subió al 27%, y la actividad agroganadera, ¿qué ganancia le deja hoy al agricultor para saber si esos créditos son de promoción de la actividad agroganadera o son una cruz en la espalda para el que lo sacó? Bueno, por ejemplo. Hoy los créditos productivos están a nivel del 22%. Yo creo que una tasa, digamos, si uno lo toma fríamente, el 20% es un disparate. Ahora, disparate total. Si lo toma en el contexto inflacionario, en el contexto actual, 22% es una tasa negativa. Pero lo que usted pone en el campo, ingeniero, le da el 22% con suerte. Porque con el cambio climático, con la falta de lluvia, o cuando le llueve, cuando usted está con el poroto en el Big Bag y se le quema lo que tiene adentro, y todas las contingencias, más el combustible que no sabe cómo termina, porque hoy el combustible vale tanto, pero a Salta este gobierno le defiende los miles de kilómetros. Tratemos de no mezclar muchas cosas, si no vamos a entender. No, está bien, el tema de los créditos productivos no son del gobierno provincial. Vienen del gobierno. Hay del gobierno provincial también, ¿eh? Hay del CPI, pero hay del gobierno. El grueso de los
de los créditos productivos, a tasa del 22%, son de nación, digamos que cubren un porcentaje de los depósitos que tienen los bancos, tienen que darlo a esta tasa subsidiada del 22%, que es un gran paliativo, por lo menos para el sector, creo que para todos los sectores es un gran paliativo. El problema es que son créditos, con tasas variables, como dice, productivo, no es crédito para capital de trabajo. O sea, va a tener crédito para hacer alguna inversión puntual, para hacer compra de vientre, son créditos productivos. El problema se nos presenta cuando tenemos que salir a buscar créditos para capital de trabajo, que ahí sí estamos pagando tasas que están por arriba del 30%, que en algún momento tuvieron el 38-40%, que eso sí son impagables. Y el sector tiene una deuda muy grande y que está con esos niveles de tasa, y esas sí son tasas complicadas, que es lo que tiene que urgente el gobierno tratar de bajarla. Gracias a Dios viene bajando, ya hoy estamos a un nivel de 30,5, creo que fueron las DEVAC del martes pasado, y eso, pero yo creo que todavía siguen elevadas. Una cosa que nosotros le pedimos cuando nos reunimos con el secretario de Agroindustria, le pedimos que traten de ver de sacar estos créditos o porcentajes de estos créditos que también sirven para vender cheques. Podés tener esa tasa del 22% cuando vos vendes cheques, que se saquen líneas parecidas para capital de trabajo. Y nos dijeron que, bueno, que estaban analizando ese tema para poder hacer, también nos dijeron que estaban analizando a través del Banco Nación hacer algunas líneas de crédito para poder reestructurar la deuda, que es una carga muy pesada que tiene el sector. Si nosotros no solucionamos el tema financiero por el endeudamiento que tenemos, yo creo que vamos a seguir con problemas durante varios años. Entonces ese es un tema que nosotros deberíamos hablar. A nivel político, a nivel provincial, a nivel político, y es un tema que a mí me preocupa también, ¿no? Porque la verdad que ahora Urtubey es macrista y de primer nunca fue kirchnerista, Mansur nunca fue kirchnerista, y la verdad que le empiezan a dar cabida dentro de la política, porque dicen necesitamos gobernabilidad. Entonces empezamos a perdonar y a hacer la vista gorda de muchas cuestiones, y sumando gente que realmente fue nefasta en los últimos años, sumando sobre pretexto que necesitamos la gobernabilidad. Yo lo puedo entender, yo no soy políticamente correcto, soy una persona que soy muy frontal y voy muy de frente con mis principios. Este gobierno no se salva gracias a los políticos, sino a los que producen, como usted, ingeniero. Sí. Desgraciadamente, la historia de la Argentina lo está mostrando. Si no empezamos a asumir costos para lograr un cambio, nunca se va a lograr el cambio. Si nosotros queremos no tener costos, íbamos a seguir siendo exactamente igual. Entonces, creo que el gobierno, hablando del gobierno nacional, creo que está fallando en este tema. O sea, sobre pretexto de la gobernabilidad, estamos haciendo la vista gorda con ciertos valores y ciertos principios que tenemos que empezar a inculcar en la sociedad. Yo me detendría acá por una cuestión de nuestros tiempos de emisión, pero seguimos conversando en una segunda parte donde el planteo del ingeniero es impecable y su aporte en la segunda parte seguramente que también. Y bueno, por hoy, nuestro programa, muchas gracias por acompañarnos. La segunda parte, la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.